En esta lección revisaremos diferentes formas de identificar un ángulo, así como clasificar diferentes tipos de ángulos. En la primera pregunta, se nos pide que enumeremos otras dos formas de nombrar el ángulo y mirando la figura, observe que aquí está el ángulo Y. El ángulo Y está formado por el rayo de A y el rayo de B. Comencemos repasando la definición de un ángulo. Un ángulo está formado por dos rayos que comparten un punto final común. Un punto final común se llama vértice. Mirando la figura de este ángulo aquí, el ángulo está formado por el rayo BA y el rayo BC. En realidad hay dos ángulos aquí. Para saber a qué ángulo nos referimos, generalmente usamos un arco como se muestra aquí. Llamamos a los rayos BA y al rayo BC los lados del ángulo. Podemos indicar este ángulo indicando el ángulo ABC. Nuevamente ángulo ABC, observe que el punto B es el vértice. La letra B siempre debe estar en el medio. También podemos establecer este ángulo como ángulo BA. Volviendo a nuestro ejemplo. Porque este ángulo está formado por el rayo de A y el rayo de B, o el punto D como el vértice, podemos indicar este ángulo indicando el ángulo AD. O ángulo BDA. Observe que en ambos casos D es la letra del medio que indica que el punto D es el vértice D. El ángulo. En la siguiente pregunta, se nos pide que clasifiquemos cada ángulo como agudo, recto, obtuso o recto. Repasemos algunas definiciones. Primero se puede medir un ángulo en grados. Hay 360 grados en un círculo completo. La mitad de una revolución es 180 grados. Y ahora se nos pide encontrar los diferentes tipos de ángulos. Un ángulo recto es un ángulo que mide exactamente 180 grados. Aquí hay un ejemplo de un ángulo recto formado por el rayo QR y el rayo QP. Este es el ángulo recto PQR. Un ángulo recto es un ángulo que mide exactamente 90 grados. Aquí hay un ejemplo de un ángulo recto que mide exactamente 90 grados. Observe cómo está formado por ray KL y ray KJ. Cuando tenemos un ángulo recto, o un ángulo que mide 90 grados, en lugar de usar un arco para indicar el ángulo, usamos un cuadrado o dos segmentos pequeños, lo que indica que la medida es exactamente 90 grados. Este es el ángulo recto JKL. Un ángulo agudo es un ángulo cuya medida está entre 0 grados y 90 grados. Un ángulo de 0 grados sería cuando los dos rayos están uno encima del otro. Y sabemos que este ángulo mide 90 grados y, por lo tanto, aquí hay un ejemplo de un ángulo agudo, que nuevamente es un ángulo que mide entre 0 grados y 90 grados. Observe como si tuviéramos que estimar la medida de este ángulo, una buena estimación sería entre 40 y 45 grados. Un ángulo obtuso es un ángulo cuya medida es entre 90 grados y 180 grados. Lo que significa que la medida está entre la medida de un ángulo recto y la medida de un ángulo recto. Aquí hay un ejemplo de un ángulo obtuso. Si tuviéramos que estimar la medida de este ángulo, comenzando con este rayo aquí, observe cómo hasta este punto sería 90 grados. Entonces tendríamos 90 grados más la medida de este ángulo más pequeño aquí. Una buena estimación podría ser de alrededor de 120 grados. Volviendo a nuestra pregunta, este primer ángulo mide exactamente 1/180 grados y, por lo tanto, este es un ángulo recto. El siguiente ángulo mide exactamente 90 grados indicados por este cuadrado, dos pequeños segmentos y, por lo tanto, este es un derecho ángulo. El siguiente ángulo mide entre la medida de un ángulo recto y la medida de un ángulo recto, o entre 90 grados y 180 grados y, por lo tanto, este ángulo es un ángulo obtuso. Y finalmente, el último ángulo, que está entre 0 grados y 90 grados y, por lo tanto, este ángulo es un ángulo agudo. Espero que hayas encontrado esto útil.